Aprendizaje y enseñanza, matemáticas escolares, casos y perspectivas. 1. Didáctica de las matemáticas y los profesores de los niveles básicos. La didáctica de las matemáticas abarca múltiples ámbitos de reflexión e indagación, tales como el desarrollo de las teorías educativas, el currículo, la política educativa, la formación de profesores, el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas y el aula de matemáticas. En el proceso de enseñanza y de aprendizaje que ocurre en una clase de matemáticas, identificamos tres elementos y sus relaciones generadas en un contexto sociopolítico determinado: el estudiante, el contenido matemático y el profesor. De manera específica, es una situación de enseñanza de las matemáticas. Un profesor debe gestionar una parte del contenido matemático con el objetivo de que sus estudiantes desarrollen diferentes dimensiones de lo que podemos considerar competencia matemática. En estos casos, la didáctica de las matemáticas modela y estudia las interacciones entre los tres elementos y sus relaciones, y proporciona el contenido para interpretar, comprender y tomar decisiones en dicha situación. El profesor, por medio de los problemas y las actividades que plantea a sus estudiantes, implementará un currículo que refleje lo que la sociedad demanda de formación matemática de los estudiantes. El programa de matemáticas se refiere a la competencia matemática en los siguientes términos. Una competencia implica un saber hacer, habilidades, con saber, conocimiento, así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer, valores y actitudes. En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto dado. Las competencias movilizan y dirigen todos los componentes hacia la consecución de objetivos concretos. Son más que el saber hacer o el saber ser. La movilización de saberes, saber hacer con hacer y competencias respecto al impacto de ese hacer se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones complejas y ayuda a visualizar un problema, a determinar los contenidos pertinentes para resolverlo, a reorganizarlos en función de la situación, así como explorar, prever lo que falta. Las tareas en la clase de matemáticas. Las tareas constituyen las referencias sobre las que se articula la enseñanza y por tanto son un factor fundamental que determina el aprendizaje. Se entiende por tareas matemáticas los ejercicios, los problemas o las actividades de contenido matemático que se realizan en la clase, no a las que tradicionalmente se llaman la tarea, que consiste en ejercicios o problemas para resolver en casa. Enseguida se resaltarán características de las tareas en su relación con tres aspectos fundamentales que intervienen en las actividades escolares: el contenido, el aprendizaje y la gestión de la clase. A. Contenido. Las tareas se elaboran o eligen para ofrecer a los estudiantes oportunidades de aprendizaje de diversos contenidos del programa de estudio de matemáticas del grado correspondiente. Al hacerlo así, se asume que los temas y conceptos que el programa percibe son ideales matemáticas centrales que los estudiantes requieren aprender. B. Aprendizaje. En la elaboración o elección de las tareas es importante considerar los conocimientos que ya poseen los estudiantes y prever posibles dificultades, errores y falsas concepciones que surjan cuando las tareas se realicen en el salón de clases. Además, es necesario considerar la trayectoria hipotética del aprendizaje que estos pueden desarrollar al resolver las tareas. En relación con esta cuestión, los resultados de las investigaciones sobre didáctica de las matemáticas proporcionan conocimiento acerca de las características del aprendizaje matemático de los estudiantes. Se identifican y caracterizan dificultades, errores comunes y concepciones de estos en cuanto a diversos temas de las matemáticas escolares.
C. Gestión de la clase. La elaboración y elección de las tareas también depende de la concepción que el profesor tenga sobre cómo se crean condiciones en el aula para que los estudiantes aprendan y, por tanto, de la flexibilidad y las posibilidades que ofrecen para ser manejadas en clase. El aprendizaje, la relación entre lo matemático y lo cognitivo. Una amplia clase de investigación en didáctica de las matemáticas ofrece conocimientos sobre los procesos de aprendizaje de contenidos matemáticos específicos, muchos referidos a tareas muy precisas. La pregunta fundamental, ¿cómo aprenden los niños contenidos matemáticos? Se multiplican muchas preguntas en las que se debe precisar el contenido matemático. Los estudios de didáctica en relación al aprendizaje en general prevén dificultades y falsas concepciones en los estudiantes respecto a los contenidos específicos y a veces también indica cómo utilizar esos conocimientos en la clase y su potencial para la evaluación. Aspectos que requiere considerarse al analizar el aprendizaje. A. Contenido matemático y la comprensión del signo de igualdad. En la escuela suele aprenderse el aspecto operacional de la división. Esto quiere decir aprender los pasos que debe seguir para obtener el cociente y el resto de un número que se divide en otro. B. Características de la implementación. No solo los conocimientos se ponen en juego, también la relación entre lo matemático y lo cognitivo, como un aspecto de aprendizaje que queda reflejada por una concepción de cómo adquieren los niños los conocimientos y una posición sobre cómo debe enseñar los contenidos matemáticos. C. Evaluación de una actividad matemática de los alumnos. Determinar en qué medida los estudiantes aprenden el contenido de la enseñanza para asignarles una calificación ha sido durante mucho tiempo el objetivo de la evaluación. Pero las nuevas tendencias de evaluación sugieren que el propósito principal es ser un medio para obtener información y llegar a conocer las dificultades y concepciones de los estudiantes y hacer un seguimiento de su aprendizaje. Este conocimiento permitirá al docente ajustar su proyecto de enseñanza para optimizar los resultados. La cultura en el salón de clases. La cultura matemática en la clase está determinada por los siguientes aspectos: dirigir la actividad hacia ideas matemáticas centrales, favorecer unas determinadas características de la interacción de los estudiantes en relación con a las matemáticas, el tipo de actividad cognitiva que desarrollan en relación con el contenido matemático, establecimiento de normas sociomatemáticas. Las características de la interacción se determinan por la gestión que el docente hace de la lección diseñada, sus decisiones ante eventos imprevistos ocurridos en clase y en la actividad que desarrollan los estudiantes. Es decir, la cultura del salón de clases queda determinada por la manera en que se gestiona y realiza la situación de enseñanza y de aprendizaje. En particular, algunas características son las siguientes. El profesor debe proporcionar determinado tipo de apoyo para el desarrollo de las tareas que los estudiantes deben realizar. Establece tiempo suficiente para que los alumnos mejoren sus propios procedimientos. Es conveniente mantener permanentemente la exigencia de que los alumnos proporcionen explicaciones, argumenten, justifiquen y expliquen de manera adecuada los procedimientos seguidos. Establecer normas sociomatemáticas. Un aspecto intrínseco a la manera en que se genera la interacción y ayuda a configurar una determinada cultura en el aula de matemáticas son las normas sociomatemáticas, reglas algunas veces implícitas que rigen la comunicación en el aula y determinan lo que los estudiantes pueden llegar a concebir como una actividad matemática verdadera y lo que es lícito hacer en una clase de matemáticas en relación con las matemáticas que deben aprenderse. Por ejemplo, el convencimiento de que el grupo entero debe valorar las ideas expuestas y los métodos usados. Los alumnos exigen
Los alumnos eligen y comparten diferentes métodos de resolución. Los errores al realizar las tareas y de comprensión forman parte del proceso de aprendizaje. La argumentación y la explicación matemática es fundamental a la corrección del error. Conclusión: el papel del profesor en el desarrollo de competencias. Las tareas, el aprendizaje, la gestión y la evaluación constituyen componentes principales de la didáctica de las matemáticas, que conciernen directamente la actividad del profesor y que debe considerar a la hora de hacer su proyecto docente. Tales componentes se traducen en los siguientes deberes del maestro: crear ambientes de aprendizaje en el aula de matemáticas, lograr que los estudiantes reflexionen sobre las matemáticas que están haciendo, propiciar la comunicación de las ideas matemáticas que se producen en el aula, evaluar el nivel de comprensión de los conceptos matemáticos que alcanzarán sus estudiantes. Para desempeñar este papel es fundamental que el docente conozca el contenido matemático que debe ser aprendido por los estudiantes y sepa qué conocimiento didáctico posee en relación a dicho contenido, pues esto le permitirá seleccionar tareas para generar actividades matemáticas, gestionar la comunicación y el discurso matemático en el aula, evaluar el desempeño de sus estudiantes y encontrar formas de mejorar las tareas y su propia gestión de la clase. En la exposición de los resultados se encontrarán elementos de diversos tipos que podrán utilizarse como base para diseñar actividades de clase. Sentido numérico y pensamiento algebraico. Sentido numérico. La aritmética tiene el lugar privilegiado en las matemáticas de los niveles básicos. Los docentes, los elaboradores del currículo, los investigadores y todos los que opinan e influyen en la educación reconocen su importancia fundamental para la vida diaria, la formación y el desempeño profesional y el cultivo del pensamiento científico. El aprendizaje y la enseñanza de la aritmética es el área de la didáctica de las matemáticas que más se ha estudiado. Las operaciones con un solo dígito, las operaciones con números de 2 y más dígitos, la estimación, el sentido numérico, la resolución de problemas son temas de extensa área de la didáctica. Este apartado se dedicará específicamente al sentido numérico. El sentido numérico consiste en los conocimientos, las habilidades y las intuiciones que una persona desarrolla acerca de los números y sus operaciones. Implica la habilidad e inclinación hacia el empleo del conocimiento numérico, de manera flexible para formular proposiciones matemáticas, desarrollar estrategias útiles para manipular números, realizar operaciones y resolver problemas. Alguien con sentido numérico utiliza los números y métodos cualitativos como un medio de comunicación, procesamiento e interpretación de información. Además, está convencido de que las matemáticas son útiles y aprecia su belleza. McIntosh Reis, 1992, propone un modelo en que se distinguen tres componentes fundamentales del sentido numérico. A. El concepto de número. Consiste en el conocimiento de y la facilidad con los números. En este componente se incluyen habilidades para identificar, saber y manejar el orden de los números, las diversas representaciones de un mismo número, las magnitudes relativas y absolutas, y un sistema de estrategia para acotar números. B. Las operaciones con números. Es el conocimiento y la facilidad para las operaciones. Incluye la comprensión del efecto de las operaciones en los resultados, el conocimiento de las propiedades de las operaciones conmutativa, asociativa y distribución, su aplicación en la creación de procedimientos de estimación y cálculo mental y entender las relaciones que hay entre las operaciones. Las aplicaciones de los números y sus operaciones en la solución de problemas. Es la aplicación de los conocimientos sobre los números y sus operaciones en situaciones que requieren un manejo cuantitativo.
Involucra habilidades como determinar las operaciones necesarias en relación con el contexto de un problema, ser consciente de que existe más de un camino correcto para encontrar una solución, ser proclive a utilizar métodos o representaciones cada vez más eficientes y finalmente la inclinación para revisar los datos y resultados en función del contexto original. Aunque el sentido numérico implica habilidades complejas, su desarrollo comienza desde antes de ingresar a la escuela y continúa a lo largo de toda la primaria. Existen descripciones detalladas de cómo los niños progresan en las habilidades de operar con dígitos. Thomson, 1999, describe el proceso por el que pasa para dominar la suma. En el nivel más bajo, utiliza material concreto. En un segundo nivel, cuenta sin material, recitando la serie numérica, utilizando estrategias cada vez más simplificadas hasta llegar a la automatización. Durante el aprendizaje de este proceso, los niños aplican y desarrollan conocimientos aritméticos informales que el profesor debe saber observar y potenciar. Pensamiento algebraico. El álgebra es la rama de las matemáticas que trata con la simbolización de las relaciones numéricas generales, las estructuras matemáticas y la forma de operar con estas. De acuerdo a Christmas y Fey, 1999, los conceptos, principios y métodos de álgebra constituyen poderosas herramientas intelectuales para representar información cualitativa y razonar acerca de esa información. En trabajos de investigación recientes se ha sugerido que desde la enseñanza primaria se puede y debe desarrollar rasgos del pensamiento algebraico. Es lícito decir que la génesis del pensamiento algebraico en la primaria comienza con el desarrollo del sentido numérico que vimos anteriormente. Sin embargo, tradicionalmente se considera que la escuela secundaria es cuando comienza formalmente el aprendizaje del álgebra. ¿Qué es el pensamiento algebraico? Varios expertos en didáctica de álgebra ofrecen características del pensamiento algebraico que nos dan una idea de la complejidad en este tipo de pensamiento. Por ejemplo, Grenz y Fielden, 1998, sostienen que grandes ideas del pensamiento algebraico involucran la representación, el razonamiento proporcional, el significado de variable, patrones y funciones, razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Por su parte, Caput, 1998, señala que incluye la construcción y la representación de patrones regulares, generalizaciones deliberadas y más importante, la exploración activa de la resolución de problemas y la formulación de conjeturas. Asimismo, Kieran y Klolow, 1993, resaltan la construcción del significado para los símbolos y operaciones del álgebra en términos de la aritmética. Kriegler, 2000, recoge las expresiones de los anteriores sobre el pensamiento algebraico, más otras de diferentes autores, y propone un marco para organizarlas. Está formado por dos competentes. El primero se refiere a las herramientas del pensamiento matemático, que incluye las habilidades de resolución de problemas, representaciones y razonamiento. El segundo trata de las ideas algebraicas fundamentales, que consiste en ver el álgebra como aritmética generalizada, un lenguaje de herramientas para la modelación y el estudio de funciones. Herramientas del pensamiento matemático. Tener habilidades de resolución de problemas es saber qué hacer ante un problema cuando no se sabe qué hacer, es decir, significa poseer estrategias para seguir al no tener un método preestablecido para hallar la solución. Por ejemplo, acercarse a la solución por ensayo y error, hacer una lista, suponer que ya se tiene la solución e invertir los pasos, elaborar un método de la situación, formular y resolver un problema similar, pero más simples son estrategias de resolución de problema. Poseer habilidades de representación significa saber describir las relaciones matemáticas y la información
cuantitativa presente en un problema mediante el lenguaje de un sistema verbal, gráfico o simbólico, y llevar a cabo transformaciones dentro de este, como despejar una ecuación, y entre sistemas diferentes, por ejemplo, reducir una relación dada verbalmente a una expresión algebraica o una gráfica. Contar con las habilidades del razonamiento matemático significa saber cómo se conserva la verdad de las proposiciones a través de sus transformaciones. La expresión típica de un razonamiento es: si esto es cierto, también esto es cierto. Por ejemplo, en un proceso de despeje de la incógnita, cuando se elimina el término independiente de la primera parte de la igualdad. Las ideas algebraicas fundamentales: aritmética generalizada o abstracta. La idea de álgebra como aritmética generalizada surge al centrar la atención en las experiencias algebraicas como generalizaciones de pautas o patrones aritméticos y en las identidades como propiedades generales de las operaciones aritméticas. El álgebra se considera el lenguaje de las matemáticas. En el estudio del lenguaje natural se elaboraron nociones como semántica y sintaxis. El estudio de los aspectos analógicos de la semántica y sintaxis del álgebra ha ayudado a entender el funcionamiento del álgebra como lenguaje. Expresando de manera breve, la semántica se refiere a los mecanismos de producción y comunicación de los significados matemáticos, mientras que la sintaxis se refiere a las reglas de formación y transformación de enunciados y expresiones algebraicas. Por ejemplo, la comprensión y el uso del concepto de variable y de expresiones algebraicas en diferentes contextos forma parte de la semántica, mientras que las reglas de combinación y contextos forman parte de la semántica, mientras que las reglas de combinación y manipulación de variables e incógnitas lo son de la sintaxis. Herramienta. El álgebra también es una caja de herramientas para la modelación matemática y el estudio de las funciones, la búsqueda y generalización de patrones y reglas de situaciones en contextos matemáticos y del mundo real, así como sus representaciones en fórmulas, ecuaciones, tablas y gráficas, son poderosas herramientas para comprender el mundo y resolver problemas. La resolución de ecuaciones de primer grado. Las ecuaciones lineales son un tema importante de los recursos matemáticos de la secundaria. El desarrollo comienza a experimentar la potencia de uso de literales en lugar de números. Sin embargo, se encontró que los estudiantes pasan por grandes dificultades antes de dominarlo. La importancia del tema y las dificultades de su aprendizaje han dado lugar a la realización de una gran cantidad de estudios didácticos que buscan entender y mejorar su aprendizaje. Sobre la generalización en álgebra. Un tema actual y novedoso del álgebra es de la generalización. Rutherford 2006 aborda el tema de su aprendizaje mediante el descubrimiento de patrones por parte de estudiantes de 13 y 14 años de edad. Algunas preguntas a las que trata de responder esta investigación son: ¿cómo aprenden los estudiantes lo que es común a un patrón? ¿Cuáles son los mecanismos lingüísticos o de otro tipo por medio de los cuales los estudiantes generalizan lo que observan que es común a todos los términos de secuencia? ¿Cómo expresan estudiantes generalidades? Para responder se considera la siguiente situación: teniendo en cuenta las imágenes que aquí se describen, se pide a los estudiantes que están agrupados en equipos de 2 a 4 miembros que encuentren el número de círculos que deben aparecer en la figura 10 y 100 de secuencia. Y en la figura se observan grupos de círculos. El autor reporta que las estrategias de los estudiantes para resolver las tareas planteadas se pueden clasificar en 2 categorías. En la primera, la heurística de descubrimiento de estudiantes se basa en el ensayo y error. Esto es, el estudiante propone reglas simples como 2 veces más
2 veces más 2 o 2 veces más 3 y verifica su validez para algunos pocos casos. Por otro lado, el autor hace notar que la simbolización de la regla puede variar y presenta una de las provistas por los equipos de clase nx² más 3. Cuando se solicitó a los estudiantes de este equipo explicar cómo habían encontrado esta regla, respondieron: la encontramos por accidente. 3. Forma, espacio y medida. La enseñanza de la geometría en los niveles no universitarios tradicionalmente ha sido escasa y centrada en unos pocos polígonos y cuerpos espaciales, de los que se enseñan las características físicas destacadas, los principales elementos y algunas propiedades básicas. Algo similar se puede decir de la enseñanza de las medidas de longitud, área y volumen, centradas en lograr que los estudiantes memoricen el sistema métrico decimal y las fórmulas de cálculo de perímetro, área y volúmenes de las principales figuras geométricas planas y espaciales. Los nuevos programas oficiales mexicanos de educación básica, CEP 2004, 2006, 2008, tratan de corregir esta carencia a partir de aumentar el énfasis y la cantidad de elementos de geometría y medida que los estudiantes deben aprender. Para ayudar a los profesores a poner en práctica dicho cambio, aquí se presenta información sobre los principales resultados de las investigaciones internacionales de educación matemática referente a los procesos de aprendizaje de los conceptos y las propiedades de geometría y medida para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La información ofrecida dará lugar a sugerencias didácticas que sirvan de apoyo a los profesores. Aprendizaje de la geometría durante la educación básica. La geometría está formada por varios bloques de contenidos entre los que hay una multitud de relaciones. Por ello, su enseñanza y aprendizaje se basarán en descubrir y explorar estas relaciones. La misión del profesor es organizar la actividad en clase para dar a los estudiantes oportunidades de aplicar los contenidos geométricos que estudian en situaciones diversas. En esta sección se analizarán varios aspectos comunes a todos los contenidos de geometría, tanto en lo plano como en el espacio. El desarrollo del razonamiento matemático. La investigación didáctica muestra claramente que los niveles de razonamiento matemático de Van Hayl son un exitoso modelo de organización de la enseñanza y aprendizaje de la geometría, Batista 2007. Los 5 niveles de razonamiento identificados por el modelo Van Hayl ofrece una descripción de las características de las diferentes formas de razonamiento matemático de los estudiantes, que suceden desde que están en preescolar hasta que alcanzan el máximo desarrollo de su capacidad matemática, incluso como matemáticos profesionales. El razonamiento del nivel 1 se caracteriza porque los estudiantes perciben las figuras geométricas globalmente y como objetos individuales. Solo razonan sobre propiedades llamativas relacionadas con los elementos físicos de las figuras, dan importancia a propiedades como posiciones, formas o tamaños, y no son capaces de generalizar. Un estudiante del nivel 1 puede decir que un rombo se diferencia de un rectángulo en el que el rectángulo es más largo o que el rombo es más picudo. Los estudiantes del razonamiento del nivel 2 ya identifican y usan partes y propiedades matemáticas de las figuras, pero no son capaces de relacionar unas propiedades con otras. Por ejemplo, en un rectángulo no asocian la perpendicular en el paralelismo de los dos lados. El razonamiento del nivel 2 se basa en la observación de ejemplos para identificar regularidades, que se convierten en propiedades generales, y los propios ejemplos son la demostración o explicación de la veracidad de la propiedad descubierta. La principal característica del nivel 3 es que los estudiantes aprenden a realizar razonamiento deductivo abstracto. Si bien todavía no pueden leer ni entender demostraciones complejas ni presentadas en el lenguaje formal. Por otra parte, los estudiantes pueden comprender cualquier definición dada en los libros de texto y realizar todo tipo de clasificación entre las familias de figuras geométricas.
Los estudiantes que razonan en el nivel 4 son capaces de hacer y entender demostraciones matemáticas formales, así como entender las características de un sistema axiomático y aspectos más operativos, como la posibilidad de que un concepto tenga varias definiciones formales diferentes pero equivalentes. Los niveles de Van Hayek permiten evaluar el progreso de la capacidad de razonamiento matemático de los estudiantes a medida que avanzan a lo largo del sistema educativo. Gutiérrez y Jaime y Fortuny, 1991, Jaime, 1993 y Gutiérrez, 1998, ofrecen ejemplos de cómo realizar evaluaciones y de resultados de evaluaciones y hechos. El conocimiento de los niveles de Van Hayek también pueden ayudar a los profesores a diseñar tareas apropiadas para cada nivel y a establecer las condiciones para ayudar a los alumnos a transitar a nivel inmediato superior. La enseñanza de nuevos conceptos geométricos. Las matemáticas no son algo que existe independientemente de los seres, sino un producto social creado para resolver determinados problemas prácticos. Esta idea da lugar a que existen diferentes matemáticas en distintos contextos. Tal diversidad también existe, a menor escala, en el contexto escolar. Un caso importante son las diferentes definiciones que se encuentran en los libros de texto de educación básica de algunas familias de triángulos y cuadriláteros. Para Santanilla 2006, los cuadrados son rectángulos y rombos. Y estas tres familias son parte de los romboides, pero para SM Ediciones 2007, los cuadrados no son rectángulos ni rombos, y ninguna de las tres familias es parte de los romboides. La diversidad de definiciones lleva a un problema en el contexto de la educación básica que han analizado los investigadores y que relacionan con el nivel de razonamiento del estudiante. Los estudiantes que razonan en el nivel 1 solo son capaces de manejar clasificaciones exclusivas, ya que nada más basa su razonamiento en atributos visuales diferenciadores de las figuras, que son los más llamativos. Así piensan que los cuadrados no son rectángulos, porque visualmente tienen formas diferentes. Los estudiantes que razonan en el nivel 2 pueden realizar algunas clasificaciones inclusivas, pero no otras, dependiendo de la complejidad lógica de las relaciones. Aprender a demostrar en matemáticas. Las demostraciones formales se consideran principalmente seña de identidad de las matemáticas. Su aprendizaje es un objetivo de los últimos cursos de bachillerato, pero se trata de una actividad compleja, por lo que no puede pretenderse que los estudiantes aprendan a demostrar antes de terminar el bachillerato, sino empiezan mucho antes, incluso desde los primeros cursos de primaria. Los profesores deben pedir a los alumnos que justifiquen sus afirmaciones, que expliquen cómo resolvieron los problemas o por qué es cierto el resultado que obtuvieron. Estas justificaciones serán diferentes de las demostraciones formales, pero su objetivo es crear en los estudiantes el hábito de dar y pedir razones para asegurar la veracidad de las afirmaciones que hagan. La investigación didáctica indica que hay varios componentes que configuran la actividad de demostrar y es necesario tenerlos en cuenta al planificar su aprendizaje. La visualización en el aprendizaje de la geometría. Entendemos por visualización o imaginación espacial la actividad mental intelectual que tiene que ver con la creación, el análisis y la transformación de las presentaciones mentales de conceptos, propiedades o relaciones matemáticos. Gutiérrez, 1996, alertan a los profesores acerca de la existencia de tres tipos de individuos según sus preferencias de uso de la visualización por resolver problemas matemáticos. A. Los visualizadores que prefieren el uso de las representaciones visuales. B. Los analíticos que prefieren el uso de las representaciones simbólicas, textuales. Y C. Los armónicos que usan unas u otras según sea el caso. Las dificultades en el aprendizaje de la geometría de muchos estudiantes está relacionado con las formas de enseñanza que inhiben sus preferencias de visualización.
Aprendizaje de la medida de magnitudes durante la educación básica. Desde una perspectiva didáctica, algunos aspectos de las diferentes magnitudes geométricas pueden tratarse de forma conjunta, pues son elementos comunes a todas estas. Las principales son la conservación de la magnitud por transformación, la transitividad de la medida y la concepción de la unidad de medida. Es de esperar que esta idea, una vez trasladada es una magnitud, sirva de base al estudio de otras magnitudes, aunque los profesores no deben esperar que sus alumnos hagan estas transferencias. Muchos de estos aspectos los estudiaron Piaget y desde otros investigadores que corroboraron los resultados de los primeros. Un resumen de los resultados de Piaget en torno a las edades de los niños consiguen la conservación de diferentes magnitudes, la ofrecen Chamorro y Belmonte, 1991. Parece ser que la longitud, capacidad de masa, puede ser comprendidas por los niños del intervalo comprendido de entre los 6 a los 8 años, la noción de la superficie, tiempo, hacia 7 u 8 años, mientras que las de volumen y amplitud angular no podrán ser comprendidas sino hasta los 10 a 12 años. Aprendizaje de medidas de longitudes. Una de las magnitudes que más se puede trabajar en preescolar y en los primeros años de primaria es la longitud, para lo cual es recomendable hacer comparaciones y ordenamientos en lugar de mediciones o de cualquier tipo de unidades, tanto de objetos de los propios niños como de partes de sus cuerpos. Esto puede resultar interesante y divertido en primero y segundo grado de educación primaria. Aprendizaje de la medida de área. El estudio del concepto de área inicia en México desde el tercer grado y al igual que en la mayor parte del mundo no se plantea en grados anteriores. En consecuencia, no hay muchas investigaciones que reportar sobre este concepto en estos niveles. Sin embargo, Outber 2000 llevó a cabo un estudio con un mínimo de 115 niños de primero a cuarto grado de primaria en Australia. Su objetivo era conocer sus ideas intuitivas sobre este concepto, ya que en este país su estudio comienza hasta el cuarto grado. Aprendizaje de la medida de volúmenes. En México, el estudio de volumen se inicia en quinto y sexto de primaria, y así también en la mayoría de los países, por lo que no existen estudios centrados en este concepto con niños de grados anteriores. Cálculo de medida y razonamiento proporcional. Un problema común en el aprendizaje de áreas y volúmenes es el error de aplicar la proporcionalidad directa para calcular el área o el volumen conociendo las proporciones de las magnitudes lineales. Manejo de la información. Datos, gráficas y medidas de tendencia central. La estadística ha jugado un papel primordial en el desarrollo de la sociedad moderna al proporcionar herramientas metodológicas generales para recopilar y organizar todo tipo de datos, describir y analizar su variabilidad, determinar relaciones entre variables, diseñar en forma óptima estudios y experimentos y mejorar las predicciones y la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Problemática de la didáctica de la estadística. Godino, 1994. Él y otros autores resumieron los principales errores y dificultades que los estudiantes encuentran en las ideas estadísticas elementales y hacen la observación de que tales dificultades no se presentan de un modo aleatorio o imprevisible, sino que es posible encontrar regularidades asociadas con variables de la tarea propuesta. Explican algunas de estas dificultades con base en el desconocimiento de los estudiantes tienen de las matemáticas que subyacen tras conceptos y procedimientos estadísticos, fracciones, decimales, proporcionalidad y porcentajes, fórmulas algebraicas. Además, no están acostumbrados a trabajar con datos de situaciones reales, que con frecuencia requieren interpretaciones y razonamientos de alto nivel. La aleatoriedad de las situaciones conlleva que los resultados no sean únicos, presentándose una mayor variabilidad
que otras áreas de las matemáticas. Recopilación de datos y elaboración de gráficas preescolar. La enseñanza de la recopilación de datos y la lectura y construcción de gráficas sencillas debe iniciarse desde muy temprano, pues en esta parte importante de la competencia estadística, esta aspiración es constante con el hecho de que los niños pequeños tienen mucho interés en la información sobre diversos aspectos de su ambiente. Una vez que saben hablar y dibujar, también son capaces de llevar a cabo proyectos sencillos que requieren coleccionar y registrar datos, procesarlos y resumirlos. Primaria. En este nivel comienza el trabajo de gráficos estándar, pictogramas, gráficas de barra, etc. Por ejemplo, Taylor 1997 describe una experiencia con niños de segundo grado de primaria que trabaja un proyecto de la clase de ciencias. Los alumnos clasificaron distintas piedras o pedazos de roca que les proporcionó el profesor de acuerdo con ciertos atributos, color, textura, y pesaron las piedras con ayuda de una báscula y unidad de peso dadas por el profesor. Secundaria. Friel 1998 se realizó un estudio para explorar la forma en que una muestra de estudiantes de sexto grado de primaria, primero y segundo de secundaria interpretan las gráficas 1 y 2, además de cómo establecen relaciones entre ellas. Las ideas de este estudio pueden utilizarse para elaborar un proyecto cuyo objeto sea investigar el tamaño de las familias de los alumnos en clase. En esta gráfica los datos aparecen desagrupados, conservando el nombre de cada alumno junto con el número de sus hijos en su familia. Los autores presentan fragmentos de entrevistas realizadas a 4 estudiantes de segundo de secundaria antes y después de la sesión de enseñanza. Durante las entrevistas aprendieron a pasar de gráficas no agrupadas a gráficas agrupadas. Los autores concluyeron que aunque los estudiantes conocen las gráficas, les resulta muy difícil obtener de ellas la información pertinente para responder preguntas que requieren un conocimiento más profundo. Azar y probabilidad. Cuando se le pregunta a un profesor cómo cree que debe trabajarse en el aula los temas de probabilidad sugeridos en los programas, es muy probable que responda que con la ayuda de juegos de azar como monedas, datos, ruletas y urnas. Sin embargo, como muestra Salinas 2007, a veces no saben qué hacer exactamente con los juegos de azar, de manera que emerjan los conceptos que marca el programa 2006, ni cómo los estudiantes llegan a aprenderlos. La investigación relacionada con este tema es muy amplia, pero por razones de espacio solo se describen algunos ejemplos para la descripción de las dificultades específicas de los estudiantes de secundaria en el tema. Al iniciar el estudio de probabilidad se debe insistir en que los niños sean capaces de distinguir las situaciones aleatorias y las deterministas. Piaget 1951 defendió que los niños concebirían el azar como el resultado de la interferencia y combinación de una serie de causas que, actuando independientemente, produciría un resultado inesperado. En consecuencia, se pensó que el niño no comprende la idea de causa, no tiene el marco de referencia para identificar los fenómenos aleatorios. Un experimento piagetano clásico utiliza una bandeja con compartimientos en los extremos. En uno de los lados se pone 8 bolas blancas y en el otro 8 negras, de modo que al bascular la bandeja se produce la mezcla progresiva de 2 clases de bolas. Antes de mover la bandeja, Piaget pide a los niños que hagan una predicción sobre la posición final de las bolas. El niño de preescolar preoperacional piensa que después de mover varias veces la bandeja, las bolas vuelven a su lugar original, o bien que el conjunto completo de blancas acabará en el lugar ocupado originalmente por las negras, y viceversa. Piaget interpreta esta
reacción típica antes de los 7 años de edad, indicando que el niño no comprende la naturaleza irreversible de la mezcla aleatoria por tener un pensamiento reversible. Además, a esa edad el niño no comprende bien la relación entre causa y efecto, ni tiene el razonamiento o combinatorio completo. En consecuencia, Piaget concluye que no hay una intuición del azar innata en el niño, como no existía tampoco en el hombre primitivo, que atribuían los sucesos aleatorios a causas ocultas o a la voluntad de los dioses. Relaciones de proporcionalidad. Las fracciones, las razones y las proporciones son conceptos numéricos de un nivel inmediatamente superior a los números naturales y superaciones, pues tienen algunas propiedades significativamente diferentes. Por ejemplo, en los números naturales el producto de dos enteros es mayor que cualquiera de sus factores, mientras que esta proporción no es cierta para el producto de fracciones. En lo que sigue se puede apreciar algunas características del razonamiento proporcional, el cual se distingue en muchos aspectos en razonamientos con los números naturales y enteros. ¿Qué es el razonamiento proporcional? En general se entiende como razonamiento proporcional la habilidad para establecer ciertas relaciones estructurales de un problema de comparación de razones y de un valor faltante. Esto es que también se le nombra razones y proporciones. La tecnología para el aprendizaje de las matemáticas. A finales de los años 80 y durante la década de 1990 se popularizó el uso de la computadora en los medios académicos. En particular, muchos actores relacionados con la educación matemática expresaron un gran optimismo en cuanto al potencial de la nueva tecnología para transformar la forma de enseñar las matemáticas y cómo aprenden los estudiantes. En particular, Paper 1997 ven el trabajo que realizan los profesores como las computadoras en las escuelas, las semillas para partir de las cuales se dará el cambio. Sin embargo, las grandes expectativas sobre las posibilidades de la computadora en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas no se han visto cumplidas tan pronto como se esperaba. Los profesores que utilizan la computadora hacen lo mismo de siempre, sin modificar sus hábitos previamente adquiridos, mientras que en otras se resisten a usarla. En opinión de algunos diseñadores de software revolucionarios como Parpet, el creador del logo, y en contraposición a sus más caras ambiciones en cuanto al uso de lo que crearon, las computadoras no solo se han usado en educación para transferir el currículo tradicional de los impresos a la pantalla de las computadoras. Sentido numérico. La calculadora electrónica, en este instrumento más elemental que originó acaloradas discusiones sobre el papel de la tecnología moderna en la enseñanza de las matemáticas, en la década de 1970 había una creencia entre la mayoría de los profesores de que la calculadora frenaba el aprendizaje matemático de los estudiantes al facilitarle los resultados de las operaciones sin exigirles un esfuerzo en su realización y por tanto en la comprensión de su significado. En consecuencia, no recomendaban su uso en la enseñanza. En este contexto se explica la formulación de un problema de la tecnología que hizo Freudenthal 1981 en uno de sus problemas mayores o principales de la educación matemática. El autor lo expresa de forma concisa en la pregunta: ¿cómo se puede usar las calculadoras y computadoras para despertar el entendimiento matemático? Se situaba así la falsa disyuntiva de que si es correcto o no usar la tecnología en la clase por la pregunta más adecuada de cómo hacerlo. Freudenthal observa claramente que el problema era encontrar actividades con calculadora que propiciaran el razonamiento matemático. En el texto citado menciona como ejemplo la siguiente actividad. Juan y María estaban jugando con sus calculadoras. Juan comienza en 0 y María en 100.
Alternativamente, Juan suma 2 mientras María resta 3. ¿En dónde se encontrarían? Otro, Juan comienza en 0 y María en 100. Alternativamente, Juan suma 3 mientras María suma 2. ¿Dónde la alcanzaría Juan? Uno más podría ser a Juan y María se les pide compartir 100, digamos canicas, en la razón 2 de 3. Ello lo haría por sustracciones alternativas de 2 y 3 o múltiplos de ellos, utilizando la calculadora. Otros autores defienden la posición sobre la calculadora que continúa la recomendación y sostienen que la calculadora sí debe utilizarse en la enseñanza, pero después de que los estudiantes hayan aprendido los algoritmos con lápiz y papel. Pensamiento algebraico. La realización de procesos de generalización simbólica representan para los estudiantes uno de los principales desafíos para que logren transitar de la aritmética a la álgebra. Con la llegada de las computadoras se volcó la atención de muchos investigadores en el potencial de las herramientas tecnológicas para apoyar a los estudiantes en dicha transición. Se sugiere que la tecnología en la enseñanza del álgebra debe apoyar al alumno en el desarrollo de procesos de generalización, matemática y comunicación. Se han encontrado que los software llamados hojas de cálculo pueden influir positivamente en el desarrollo temprano de estos procesos. Forma, espacio y medida. La noción es muy importante en la investigación que explora cómo utilizar la tecnología en el aula. Un micromundo es un ambiente computacional que se crea con ayuda de la programación para que el usuario explore y construya ideas. En un micromundo se encuentra en un conjunto de objetos virtuales y uno de herramientas, comandos, con los que se puede construir y estructurar nuevos objetos. Es conveniente destacar la naturaleza exploratoria de los micromundos, lo que quiere decir que están concebidos para que el usuario dirija actividades libremente hacia la elaboración de nuevos objetos que con frecuencia son formas concretas de conceptos abstractos. Un micromundo fértil debe a. Apoyar exploraciones centradas en problemas. B. Tener en cuenta los resultados de las investigaciones sobre los aprendizajes matemáticos de los alumnos. C. Promover modelos mentales de ideas abstractas. Y D. Inducir a la reflexión y abstracción para una discusión más amplia sobre la naturaleza de los micromundos. Se sugiere consultar a Sacristán 2003. Pautas para la formación continua de los profesores de matemáticas. Desde hace tiempo se subraya la importancia del profesor de matemáticas para la enseñanza y la mejora del aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. Una hipótesis que subyace a esta idea es en cuanto más competente sea el profesor, hay más posibilidades de que sus alumnos lleguen a desarrollar adecuadas competencias matemáticas como ciudadanos. Por otra parte, las recomendaciones didácticas emanadas de las administraciones públicas con el objetivo de mejorar la enseñanza de las matemáticas son interpretadas por los profesores mediante sus concepciones de lo que significa aprender matemáticas. Es por esto que la competencia docente necesaria para mantener estas nuevas situaciones de enseñanza puede implicar una reconceptualización de lo que significa aprender matemáticas, enseñar matemáticas y qué son las matemáticas escolares. Desde esta perspectiva, la mejora del aprendizaje matemático de los estudiantes pasa por el desarrollo de oportunidades de aprendizaje profesionales del profesor. Tareas profesionales del docente. Se pueden considerar 3 sistemas de actividad que constituyen las tareas profesionales del profesor, y estas son: seleccionar y diseñar tareas matemáticas adecuadas, interpretar y analizar producciones matemáticas de los alumnos, gestionar las interacciones matemáticas en el aula e iniciar y guiar el discurso matemático que implica.
1. Seleccionar y diseñar tareas matemáticas adecuadas. Implica conocer y organizar el contenido matemático para enseñarlo. 2. Interpretar y analizar las producciones matemáticas de los alumnos, escritas o verbales. Constituye una tarea relevante del docente, pues sitúa el aprendizaje de sus estudiantes en el primer plano de sus decisiones. 3. Gestionar interacciones matemáticas en el aula e iniciar y guiar un discurso matemático, que implica gestionar la comunicación y el discurso matemático en el aula. Implica conocer e identificar las fases y los tipos de lecciones de matemáticas, las características que pueden adoptar la interacción en el salón de clases en relación con el aprendizaje matemático. Competencias docentes. Por competencia docente se entiende los conocimientos, las habilidades, las actitudes necesarias para llevar a cabo tareas profesionales que constituyen los sistemas de actividades de la enseñanza de las matemáticas. Se puede identificar 3 dominios de conocimientos del profesor: el dominio de las matemáticas, el aprendizaje y el de la enseñanza. Los conocimientos de estos 3 dominios deben integrarse para apoyar la realización de tareas de enseñanza. Una manera de lograrlo es analizar sus vínculos de la siguiente forma. 1. Conocimiento de las matemáticas y la enseñanza. 2. Conocimiento de matemáticas y el aprendizaje de los estudiantes. Y 3. Competencias docentes y contextos. Conocimiento de matemáticas y enseñanza. La manera en que el profesor plantea las actividades a sus alumnos y gestiona su interacción en todo el grupo y en pequeños equipos muestra su conocimiento sobre las matemáticas. Este conocimiento le permite reconocer las potencialidades y limitaciones de diferentes representaciones y recursos para enseñar determinadas ideas matemáticas, además de cómo deben secuenciarse los diferentes contenidos en las lecciones para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. El conocimiento de las matemáticas y su enseñanza se pone de manifiesto cuando el profesor decide modificar una secuencia de tareas previamente diseñadas a partir de las respuestas que den los estudiantes. Los conocimientos de los profesores sobre las matemáticas también se manifiestan durante la gestión de la enseñanza y la orquestación de situaciones en las que se potencia el desarrollo del discurso matemático. Cuando decide cuestiones metodológicas como, por ejemplo, desarrollar discusiones de todo el grupo o realizar previamente sesiones de resolución de problemas en equipo. En las situaciones de enseñanza, la comunicación matemática es una importante herramienta que favorece el aprendizaje al permitir a los estudiantes explicar su pensamiento matemático. Además, las características de las interacciones en el aula determinan el tipo de aprendizaje que puede generarse en los alumnos, ya que permite realizar las conexiones entre las ideas, favoreciendo la reorganización del conocimiento. Finalmente, un tercer contexto donde se manifiesta el conocimiento es el análisis posterior a la lección que el profesor realiza para determinar qué ha funcionado o qué cosas es necesario modificar. Conocimiento de matemáticas y los estudiantes. Un segundo ámbito en la relación entre el conocimiento de las matemáticas y el aprendizaje que genera un conocimiento acerca del aprendizaje de los conceptos matemáticos específicos, junto con el conocimiento de principios generales sobre el aprendizaje de las matemáticas. El conocimiento del profesor de las dificultades de los estudiantes en relación con los conceptos específicos y lo que puede ser fácil o difícil sobre cómo puede presentarse estas ideas y cómo determinar los progresos de sus estudiantes. La evaluación resulta clave en el desarrollo de la lección. De esta manera, el conocimiento del profesor de las ideas que presentan dificultades a los estudiantes y de cómo ayudarles a superarlas, junto con sus principios generales acerca del aprendizaje de las matemáticas, se convierte en un conocimiento fundamental para la enseñanza en la planificación, para la interacción en el aula y la evaluación de lo sucedido. Este conocimiento permite al profesor predecir cómo los alumnos se aproximarán al aprendizaje de un tópico matemático particular, anticipar sus errores y cómo interpretar las ideas incompletas. El profesor usa este conocimiento cuando planifica y cuando determina qué hacer en un momento determinado en el aula en función de las respuestas dadas por los alumnos de una tarea particular. Gestión del contenido matemático en el aula.
Competencia docente y contextos. Ser profesor implica poseer una serie de competencias docentes que están vinculadas a la actividad de enseñar matemáticas y, por tanto, cómo usar de manera flexible el conocimiento específico sobre las matemáticas, el aprendizaje y la gestión del discurso matemático y la interacción en el aula. La competencia docente del profesor es un requisito para que los estudiantes aprendan con comprensión las diferentes competencias docentes con relación a la enseñanza de las matemáticas identificadas a partir de una situación específica de aula. Deben complementarse con las competencias transversales que permitan al profesor de matemáticas manejar los aspectos particulares. Algunas de estas competencias docentes transversales tienen que ver con el papel del profesor en contextos con recursos tecnológicos y multiculturales. Oportunidades de aprendizaje para el profesor, para el profesional, oportunidades de aprendizaje profesional para el docente. El enfoque de los diferentes programas de desarrollo profesional pueden variar, centrarse en las matemáticas que se movilizan al resolver los problemas que organizan una lección, en las estrategias que los estudiantes desarrollan en situaciones específicas o en la propia planeación de las lecciones. Sea cual sea el foco inicial, se comparte la idea de que la reflexión compartida de los profesores sobre las matemáticas, el aprendizaje y la enseñanza pueden llevar a desarrollar su competencia docente y, por consiguiente, la mejora del aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. La idea de la reflexión compartida se apoya en el hecho de que a veces es necesario que los docentes cuestionen sus propias creencias acerca de lo que son las matemáticas escolares, cómo se produce el aprendizaje y su papel en la enseñanza, asumiendo que estas creencias están enraizadas en las prácticas sociales que han realizado durante mucho tiempo. Su cuestionamiento solo es posible también durante el desarrollo de determinadas prácticas sociales. El uso de casos para apoyar el aprendizaje y la práctica reflexiva del profesor. Los casos son descripciones de aspectos de la realidad, de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas que se usan para apoyar las discusiones en pequeño y gran grupo de profesores, guiados por un formador que ayuda a determinar el foco, el progreso y los resultados de la discusión. Los casos suelen ser viñetas de situaciones de enseñanza en forma de texto escrito, videoclips o recientemente en formato multimedia que describe incidentes críticos en la enseñanza. Sea cual sea el formato que adopte el caso, este tiene una naturaleza descriptiva al capturar las acciones del profesor y se sitúa en contextos particulares, con estudiantes específicos y unas matemáticas localizadas en el currículo, lo que facilita la presentación de dilemas de la enseñanza como foco de discusión. La discusión de los casos proporciona oportunidades para desarrollar análisis críticos sobre la enseñanza y el aprendizaje, reflexionar acerca de su propia práctica e intercambiar perspectivas con los compañeros, permitiendo ampliar su competencia docente, haciéndose ser más reflexivo en relación a su propia práctica. 3 pautas para la formación continua de los profesores de matemáticas. Es conveniente subrayar 3 ideas desde las reflexiones y descripciones realizadas. Estas ideas intentan acentuar el principio de que los profesores necesitan llegar a ser más aprendices de su práctica, más que aprendices de estrategias y actividades. Para poder conseguir este principio, los profesores deben desarrollar una visión compartida para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, una sólida comprensión de los contenidos matemáticos que se enseñan, una fuerte comprensión de cómo los estudiantes aprenden las matemáticas y una comprensión de los diferentes contextos culturales.